Bienvenidas a un nuevo episodio de Negocios en Femenino Podcast. Hoy quiero seguir hablando de organización, planificación y cómo pasamos del no me da la vida, no tengo tiempo, no sé qué hacer, no sé cómo organizarme, a sí me da la vida, sí tengo tiempo, me encanta mi día a día, llego a todo lo que elijo llegar, etc. Quiero, primero, si no has escuchado el episodio anterior, te invitaría full escucharlo, porque en el episodio anterior te muestro con total vulnerabilidad y apertura cómo yo me organizo en el día a día en mi situación personal. Esto es algo muy importante, ¿no? Ser muy conscientes como de cuál es tu verdadera situación, qué frentes tienes abiertos para, en función a eso, poder organizar tus tiempos, gestionar tu trabajo, tus proyectos y gestionar tu tiempo, tus 24 horas, obviamente. Entonces, seguramente, si tu vida es diferente a la mía, tus prioridades son diferentes a las mías o tus frentes son diferentes a los míos, vas a poder hacer ajustes en función de lo que a ti te funciona. Creo que una de las principales cosas por las cuales no conseguimos llegar a lo que queremos y estamos constantemente con una frase en la boca de no me da tiempo, no llego, no me da la vida, etcétera, que son palabras como muy recurrentes en nosotras y sobre todo en este mundo de los negocios, cuando tenemos otras prioridades también abiertas, ¿no? Mujeres que somos madres, que además tenemos una relación, que valoramos mucho el tiempo con nosotras mismas, que nos gusta también tener tiempo para ocio y para disfrutar del día a día y obviamente el compromiso que tenemos con nuestros negocios, ¿no? Y con nuestros clientes y con nuestra comunidad. Entonces, al final son muchas cosas que abordar y la sensación constante es voy arrastrando todo, no me da la vida, no me da el tiempo, no me da nada, ¿no? Y yo creo que es muy importante que antes de buscar ahí fuera respuestas de cómo organizarme, cómo lo haces tú, cómo lo hacen otras personas y cómo yo puedo adaptar eso a mí, que primero seas muy consciente de tu propia situación, de tus propios tiempos, de tus propios recursos. Y siento que el episodio anterior puede ayudarte muy, muy bien a ver si realmente ya en tu día a día puedes cambiar, hacer pequeños ajustes que te permitan ese sí me da la vida. Porque muchas veces no se trata tanto de cómo se organizan otros, qué herramientas pueden utilizar otros, sino qué está ocurriendo en mi vida, cómo lo estoy gestionando y cómo lo puedo optimizar en función de cómo es mi vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso te contaba que mi esposo, hay semanas que trabaja de mañana, otras semanas de tarde, otras semanas de noche. Entonces, como yo me organizo con él, obviamente semana a semana varía, porque no es lo mismo que cuando él va de mañana, que los niños están además en el colegio y prácticamente tengo como toda esa semana donde puedo meterle mucho foco al negocio, que una semana que él va de tarde, donde por la mañana suelo dedicar tiempo con él y por la tarde ya estoy sola con los niños. Entonces, o bien recurro a otras ayudas o bien yo planifico y me organizo en base a que esa semana es el trabajo que voy a hacer a nivel negocio es más slow. Es más, no requiere quizás de tanta privacidad, ¿no? O tantos tiempos largos de concentración, por ejemplo. Entonces, es importante que tú veas tu situación y que tú puedas quitarte tanto la presión de cómo se tiene que ver y cómo tiene que ser de manera perfecta y realmente diseñes una rutina flexible, una planificación flexible que te permite vivir en tu día a día en función de cómo funcionas tú y tu familia, tú y tus prioridades, tú y tus áreas importantes, ¿ok? Dicho esto, en este episodio quiero hablar un poco de este enfoque más flexible de la planificación. Y quiero darte como ciertos puntos claves a tener en cuenta para entender que una planificación flexible se aleja mucho, o sea, como cuál es el prisma, ¿no? Como se aleja mucho de esa planificación que nos han enseñado constantemente de te tienes que levantar a las 6 de la mañana, tienes que hacer ejercicio, tienes que 20 minutos de no sé qué, 30 minutos de no sé cuánto, y así como que muy rígida. En este enfoque que yo abrazo no existe esa rigidez, sino que más bien se requiere de esa flexibilidad en función del día. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una semana que mi esposo va de mañana y que yo tengo como una semana completa para enfocarme a mi negocio en una fase ovulatoria que en una fase menstrual o premenstrual en los últimos días.
para mí no es lo mismo. Tengo el mismo tiempo, tengo la misma disposición para poder enfocarme en mi negocio, pero las áreas que abrazo en mi negocio en función del ciclo, de la fase del ciclo en la que yo estoy, es diferente. Entonces, sí tengo en cuenta esto. Y te voy a contar una pequeña anécdota que viví ayer mismo, que yo ya tenía planificado crear una newsletter, atender 2 sesiones y grabar este podcast para hoy tenerlo ya subido, ¿vale? Y grabarlo ayer y subirlo hoy los jueves como de costumbre. Sin embargo, ayer me levanté con una sensación de caos completamente en la mente, o sea, como muy caótica, me sentaba enfrente de la computadora a escribir la newsletter y no salía absolutamente nada. Yo soy de las que me gusta escribir estas cartas semanales en el momento en el que las envío, ¿no? Con esa energética, con esas ganas, porque es como una conversación que yo tengo contigo, si me lees en la newsletter, o con esas personas que me leen. Es una conversación, ¿no? Se crea como un espacio de nos estamos tomando un café. De hecho, se llama coffee letter. Entonces, cuando yo me sentaba ayer enfrente del ordenador y sentía como ese caos mental, me di cuenta de que no es el momento de escribir. O sea, esta no es la energética que yo le quiero poner a este café. No quiero, las cosas que salían escritas eran como muy confusas, tal y como estaba mi mente. Entonces, tenía dos opciones, frustrarme e intentarlo y pasar quizás 2, 3 horas intentando escribir una newsletter que me lleva media hora, 40 minutos, y que saliera algo que realmente no se siente rico, no se siente bien, o soltar eso y buscar otras cosas que sí se sintieran bien. Entonces yo lo que hice fue enfocarme en esas reuniones que tenía con mis clientas, en lo que tenía que darles a ellas como esos informes y planes de acción que les creo después de cada sesión. Y el resto de la energía lo dediqué a, primero, leer, un momento de lectura y de tranquilidad. Segundo, un momento de journaling. Necesitaba como que bajar las ideas que tenía en mi cabeza todas desordenadas y hacer un momento de journaling y de devocional que a mí me conecta con mucha paz y con mucha tranquilidad. Entonces ahí ya empecé como a bajar las revoluciones de mi mente y a conectar con una sensación de mayor paz. Después estuve un rato con mis hijos, lo que sea, y luego bajé al cuerpo. Necesitaba bajar al cuerpo y entrené unos 40 minutos full body para que pudiese seguir apagando como el ruido de mi mente. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en la mente, si yo me quedo en la parte más de ese ruido y le doy bola, yo tiendo a como enmarañarme en los pensamientos y entonces caigo mucho en el scroll de las redes sociales y caigo mucho en compararme. Entonces yo sé que en esos momentos lo que mejor puedo hacer por mí es bajar al cuerpo, relajarme, sintonizar con la calma, con el agradecimiento, porque en esos momentos de caos mental, el caos viene de esa vocecita de juicio, ¿no? Muchas veces. Entonces, ayer era uno de esos días. Y luego momentos de silencio para simplemente calmarme. Y eso hizo que ayer mi día se sintiera más equilibrado o que de alguna manera yo sintiera que estaba realmente dándome lo que necesitaba. Y se quedaron tareas pendientes en agenda como este podcast que estoy grabando y seguramente editaré hoy y subiré hoy. Pero hoy me he levantado con la mente fresca, me he levantado con ganas de crear, me he levantado con ganas de hacer. Son las 12 del mediodía y yo ya he hecho muchas de las tareas que tenía pendientes del día anterior y de este propio día. Entonces yo entiendo y sé que esas tareas pendientes no es que se me acumulen, es que las voy a abordar en un momento en el que tenga mayor energía para abordarlas. Si no hay fechas concretas, si yo puedo expandirlas. De hecho, una de las maneras de las que funciona mi negocio es que yo soy muy flexible. Si el episodio este no saldría hoy, no hay problema, no saldría hoy y sale mañana. O sea, no me agobio con eso. Antes sí me agobiaba muchísimo con eso, porque era como que tenía que ser el mismo día, a la misma hora, la misma no sé qué, y eso, desde mi enfoque flexible y desde la forma en la que yo tengo de funcionar, que me adapto mucho y estoy en constante cambio y tengo muy en cuenta lo que necesito realmente en cada día, no tenía sentido. O sea, no podía establecer planificaciones rígidas que no se adaptarán con la manera en la que yo quiero vivir, muy fluida y muy adaptativa, ¿no? Flexible. Entonces,
Esto también es importante, saber cómo quieres abordar tu vida, cuál es el estilo de vida que tú quieres tener. Porque si para ti es muy importante las rutinas, que todo tenga su hora, que todo tenga su sitio, pues te van a funcionar muy bien muchas de las metodologías de productividad que existen ahí fuera, ¿no? Que son como muy disciplinadas y están hechas como de alguna manera para hombres, para ese enfoque más rígido y más lineal. Sin embargo, si eres una persona que no puedes, o sea, cuando intentas hacer una planificación que queda súper bonita en papel, que parece que está toda como muy bien diseñada, sabes exactamente qué se hace un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y siempre se repite lo mismo, pero luego, a la hora de la verdad, no cumples con nada de eso y te sientes abrumada porque llega el viernes y no has cumplido y sientes que estás fallando contigo misma, que no estás siendo disciplinada, que no te da la vida y empiezas con ese diálogo interno negativo. Eso quiere decir que tu forma de funcionar no es lineal. Tu forma de funcionar es más dinámica, de funcionar, perdón, es más dinámica. Entonces, en vez de luchar contra eso, es mejor abrazarlo. No se trata de no hacer, no se trata de no comprometerte, no se trata de no tener disciplina, pero sí de que la forma en la que tú eres disciplinada, te comprometes y accionas es dinámica, es cambiante, es flexible. Entonces, por ejemplo, lo que yo no hice ayer lo estoy haciendo hoy y ayer hice cosas que estaban agendadas para otros días. Por ejemplo, ayer no tenía agendado crear un business planner que voy a crear para ti, donde junto con este episodio anterior, el episodio 31 que hablo de cómo me organizo, que fue una petición de una clienta, bueno, una clienta, una oyente de este podcast, y luego también he estado hablando con dos clientas que me han dicho, Roy, vuelve a explicar sobre productividad. Este era uno de mis pilares de comunicación, hablar de productividad, de planificación, de gestión interna del negocio, porque es algo que me apasiona. Yo tengo como mi contenedor de negocio muy limitado, sé a dónde ir si quiero trabajar, yo qué sé, en la parte interna, si quiero ver mis ventas, si quiero ver mis finanzas, si quiero ver todo. Entonces, siento que, y no funciono de una manera rígida, mi forma de funcionar y de planificar es totalmente de la manera que te digo, ¿no? Como endeble. Y por un momento yo sentía que no era disciplinada, que no servía para esto, pero luego me he dado cuenta cuando abracé mi naturaleza y mi funcionamiento natural, me he dado cuenta que así me organizo genial. Que no se trata de que yo no haga o postergue, ¿no? Antes sí postergaba, como que el lunes me agobiaba, no podía hacer lo que tenía que hacer, entonces todo se iba postergando y terminaba el viernes con una lista interminable de cosas por hacer y las agendaba para la semana siguiente más lo nuevo que tenía que hacer y eso era horroroso cuando me planificaba de manera rígida. ¿Por qué? Porque al final, a la hora de la verdad, esa forma de planificarme rígidamente no me estaba ayudando. No me estaba ayudando porque no estaba siendo flexible. Si yo el lunes no tenía la energía para hacer lo que estaba planificado, me quedaba bloqueada. No era capaz de decir, ok, ¿cuál es la energética que tengo en este momento? ¿Cuáles son las capacidades, habilidades y que tengo en este momento? ¿Y qué puedo traer de las cosas que hay en la lista de haceres de mi negocio o de mi vida y hacerlas en este día, en vez del día en el que están estipuladas? Entonces, eso fue lo que hice. Agarré y empecé a moverme de esta manera y así es como nace mi metodología de planificación, que es una metodología adaptativa, flexible y consciente. Esta forma en la que yo tengo de planificarme, este enfoque, abraza muy fuertemente la esencia femenina, es decir, no se trata de hacer por hacer, no es desde la esencia masculina de la acción, del que tengo que conseguir, no, se trata de la esencia femenina del ser, del nutrirme, del cuidarme, del disfrutar, del gozo, para después hacer alineadamente. También abraza mucho el tema de la intuición. Intuitivamente tú sabes si estás por la labor o no estás por la labor. Si tú estás muy conectada con tu intuición y tú te sientas a hacer la lista de tareas que tienes delante y te das cuenta de, ok, intuitivamente yo ahora quiero diseñar este business planner. Por ejemplo, ayer tenía salido una sesión con una de las clientas que tenía ayer y me habló de este tema de necesito herramientas, que me digas cómo planificarme, cómo organizarme aquí, cómo organizarme allá. Yo con mis mentorías, o sea, con mis mentees, con las clientas que entran en procesos íntimos uno a uno conmigo,
siempre abordamos esta parte de la planificación. Pero ella lo que me decía es, Roy, crea contenido, o sea, crea más cosas, porque a veces sí, tú me das todo esto, pero luego necesito como esa motivación, más información y todo esto, ¿no? Entonces dije, ya me lo había dicho una persona, otra clienta, y además este sugerencia de esta oyente, y dije, voy a volver con todo el tema de la planificación y la organización interna de un negocio y alineando mi negocio. Y empecé a diseñar un business planner. ¿Qué es un business planner? Un business planner es un documento, un workbook, donde tú vas a poder entender cómo gestionar tu negocio, cómo planificar en tu negocio, cómo establecer los objetivos de tu negocio en función de tu momento vital, de tu funcionamiento natural. ¿Ok? Entonces, la planificación de un business, o sea, como la estrategia de negocio, muchas veces está orientada a toda la parte como muy, o la planificación de un negocio está orientada muy a la parte masculina. Y en este enfoque, en este business planner que estoy creando, tiene que ver con esta esencia femenina, intuición y obviamente estrategia alineada, que realmente te ayude a que todo esté muy fluido. Y quiero crear este workbook, que ya empecé ayer a crearlo porque es que estaba full inspirada. Entonces eso es algo que hice, que no estaba en agenda y que ayer prácticamente lo terminé completo. Ya tengo como el guión de la masterclass que va a acompañar a este business planner y un montón de ideas para compartir contigo, ¿no? Entonces, y nació también como la idea de este episodio. Entonces, al final, muchas veces estamos tan enfrascadas en cómo tienen que ser las cosas que dejamos pasar por alto lo que intuitivamente es quizás más importante en ese momento, porque quizás si te está llegando esa idea con tanta pasión y con tantas ganas como me llegó a mí ayer, es quizás porque mucha gente ahí fuera está lanzándola, proyectando o manifestando que le llega este tipo de información, ¿no? Entonces, qué interesante cuando tu planificación tiene la capacidad de adaptarse a lo que necesitas de cada momento, tiene la capacidad de conectar con esa intuición que sabe que tienes que hacer una cosa diferente, pero no sabe por qué, pero lo sabe y punto, y eres capaz de escucharla y adaptarla, cuando tiene la capacidad de ser flexible y de mover diferentes días en función de lo que realmente necesitas en cada momento o la energía y las capacidades que tienes activas en cada momento, y eso tiene que ver con tu ciclicidad, es increíble. Y realmente te das cuenta cómo eres más productiva, avanzas un montón, llegas a todo lo que eliges llegar en el día a día. Porque esto es también muy importante. Cuando hablamos de llegar a todo, la realidad es que no llegamos a todo. Yo no llego a todo. Es imposible, o sea, son muchas cosas. Ojalá pudiese llegar a todo y sería un robot sin emociones, sin cansancio, sin nada, ¿no? Pero sí llego a todo lo que elijo llegar ese día. Y eso se siente súper rico, se siente muy satisfactorio, se siente muy emocionante y se siente muy liberador. Y eso es lo que yo quiero que tú consigas, que tú en el día a día consigas llegar a lo que te propones llegar ese día. Y que ese día se sienta como que es rico, he llegado a lo que yo necesitaba llegar, he llegado a lo que importa para mí realmente y he llegado desde un lugar de disfrute y de gozo, no desde la presión, la frustración y el estrés, que lo que hace es que luego se acumule más cansancio, se acumule más estrés, se acumule más frustración y al día siguiente sea peor, y al día siguiente sea peor, y al día siguiente sea peor. Si yo ayer no me hubiese dado esos momentos y no me hubiese escuchado a mí misma y no hubiese dejado o sea, hubiese aplazado lo que tenía para ayer para hoy y hubiese escuchado mi intuición, me hubiese presionado a hacer todo ayer. Hubiese terminado cansada, agotada, no hubiese salido como yo quiero, porque a mí me gusta como aquí ahora mismo estoy abriendo micro y estoy compartiendo esto contigo y es una información que cae, que simplemente fluye porque está como burbujeante dentro de mí. Entonces, cuando esto surge así, es muy potente la información que sale, porque la estoy compartiendo desde un espacio de que estoy plenamente conectada con eso. O sea, es algo que estoy habitando, que estoy como encarnando de alguna manera esa energía. Entonces, sale mucho más potente, se me escapa nada porque estoy como muy conectada con el tema. Ayer no estaba en absoluto conectada con el tema. Ayer seguramente hubiese sido un episodio súper, em, no sé, como cabizbajo, no sé cómo hubiese salido, pero seguramente no hubiese salido con esta energía que tengo hoy, con estas ganas que tengo hoy de compartirte esto a ti. Y, y hoy me sentiría como
peor porque no ha salido como quería y aún encima más cansada, más estresada. No me hubiese dado ese tiempo de descansar. Ayer yo necesitaba el movimiento, necesitaba horas de escritura, necesitaba todo eso que me di y eso me reconfortó y me energizó. Y creo que esto es muy importante dentro de la planificación para que realmente sientas que sí te da la vida. Y en torno a esto quiero compartirte 7, bueno, a ver, 8 que los tengo aquí apuntados, 8 puntos importantes en cuanto a lo que yo tengo en cuenta para abordar esta planificación flexible. Y en torno a lo cual voy a ir creando cositas para que te ayuden y también te voy a invitar a que me escribas en cuanto a cuáles son las principales preocupaciones en cuanto a cómo gestionas tu tiempo, en cuanto a tu productividad, tu planificación, qué es lo que más se te atraganta. Quizás puede ser como, yo sé que una de las cosas que más se atragantan es la creación de contenidos, el cómo abordar el crear contenido, el grabarlo, el editarlo, bla, 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 y eso es algo que también puedo crear en algún episodio, pero déjamelo aquí, cuéntame exactamente qué es lo que a ti te preocupa, se te atraganta, no te funciona, quizás no encuentras las herramientas, no sé, lo que tú quieras con respecto a la productividad, la planificación y la gestión de tu vida y negocio. Y por supuesto, yo voy a estar encantada de crear más contenido al respecto porque, como te digo, es un tema que me encanta mucho. Entonces, te voy a hablar de estos pilares, de lo que es mi enfoque que abraza esta esencia femenina, la intuición y la estrategia alineada, esta planificación flexible, consciente y adaptativa en la que yo me enfoco. Primero que todo, es muy importante reconocer y honrar tu naturaleza, tu funcionamiento natural. Primero que todo, es importante reconocer y honrar tu funcionamiento natural. Y te lo repito porque esto es algo que la mayoría de personas no tienen en cuenta. Se ponen a planificar y no entienden realmente cómo funcionan. Es muy fácil caer en las dinámicas de, no, es que las mejores horas de productividad son a las 6 de la mañana, te levantas, haces tus ejercicios, te arreglas, te vistes y ahí entra como que el shoot de energía para crear o para accionar, etcétera. Y tú te lo puedes creer e intentarlo y hacerlo y frustrarte porque no te está funcionando, por ejemplo. No digo que sea así, hay personas que esto le funciona muy bien, pero hay otras personas que no. Yo lo he intentado y esto lo he contado muchas veces, lo he intentado en innumerables ocasiones, hacerlo de el club de las 5 a.m. y para mí es una tortura. Es una tortura que hace que durante el día esté súper cansada porque realmente a esas horas mi cuerpo necesita estar descansando. A esas horas mi cuerpo está cero activo, me cuesta mucho hacer las cosas, me cuesta más del doble y realmente yo empiezo a trabajar el mejor horario de trabajo y de acción es a partir de las 10:30, 11. A esa hora soy súper productiva, tengo mucha claridad mental y ya he tenido tiempo como que de relax, de conexión conmigo, de quizás un poco de ejercicio, anterior un buen desayuno. Y después empieza mi jornada laboral y de 11 a 3 de la tarde es brutal. Y luego en la tarde tengo un pico también muy interesante, que es como a las 6 7 de la tarde. Es un espacio que también tengo como mucha energía, no sé, es como después de haber descansado después de la comida que vendrá como un bajón y bueno, ahí me reenergizo con mis hijos, hago cositas, me desconecto, pero luego tengo un pico que también suelo aprovechar que es de 6 a 7:30 más o menos, que me hace bastante bien como para cerrar el día laboral. Entonces yo entro, hago las últimas cositas que tengo, organizo lo del día de mañana y hago el cierre de mi día laboral para poder abrirlo al día siguiente. Entonces, en otro momento de mi vida, yo misma me he culpado a mí por no ser tan organizada en cuanto a mis horarios, por no tener unos horarios como todo el mundo de oficina de 8 de la mañana a 9 de la mañana a las 2 de la tarde y luego de 4 a X de la tarde, ¿no? Y querida, esto no tiene que funcionar así para ti. O sea, para algo tienes un negocio propio, para algo estás creando un proyecto que lo estás creando a tu imagen y semejanza para que te permita vivir el estilo de vida que tú quieres vivir, que tú eliges vivir, que se siente rico y bien para ti. Entonces, si tú lo haces en base a lo que todo el mundo hace, en vez de escucharte, observarte y ver cómo funcionas tú de manera natural, obviamente siempre se va a sentir como que estás nadando contracorriente, que no estás fluyendo, porque no te estás escuchando a ti. Entonces, en mi caso, yo tengo muy en cuenta, primero, mi ciclo circadiano, cómo yo funciono en el día a día, cuáles son mis horas de pico
más altas, cuáles son mis horas en las que de verdad necesito descansar. Por ejemplo, yo después de comer, tener una sesión, antes las tenía porque, bueno, ajustaba mi agenda, porque había personas que tenía de Estados Unidos que justo después de comer, no, hoy en día absolutamente no. Prefiero tener esas sesiones cuando son personas del otro lado del charco, con las que trabajo, que me encanta trabajar con personas del otro lado del charco, siempre suele ser como de 5 a 7 pongo las sesiones. De 5 a 7 son perfectas, las hago súper bien, luego me permiten cerrar el día y ya está. Pero ya no después de comer, porque después de comer me entra un bajón tremendo, o sea, no soy persona, necesito tumbarme en el sofá, tomarme una tacita de café, una tacita de té, leer un poco, jugar un rato con mis hijos, lo que sea, pero no ponerme enfrente del ordenador, absolutamente no. Y esto es algo que he ido encontrando en mi día a día, que a mí me viene bien probando muchas cosas. Por ejemplo, hay una cosa que yo hago que es, antes de empezar mi jornada laboral, sí o sí, yo tengo mi caminata, algo de movimiento durante 20 minutos, 40 minutos y una hora mínimo de conexión conmigo, bien sea de journaling, de un devocional, de silencio, de lo que sea que necesite en ese momento, pero empiezo el día poniendo atención en mí, en lo que yo necesito en ese día. Y eso hace que mi día sea mucho más productivo, que sea mucho más intencional, que todo fluya mucho mejor, que yo tenga claridad sobre lo que voy a hacer. También organizo de, ok, ¿qué tengo en el día? ¿Cómo está mi energía? ¿Esto se siente bien para hacer esto que me he planteado hoy? Etcétera, ¿vale? Entonces, en ese reconocer y honrar tu funcionamiento natural, vas a poder observar realmente qué horarios son los mejores para ti, qué momentos son los mejores para ti y qué actividades hacer en esos momentos. Lo mismo en mi caso, obviamente, es muy importante mi ciclo menstrual. Desde que reconocí, abracé y fluyo con mi ciclo menstrual, mi vida ha cambiado 180 grados, ¿vale? Ha girado completamente hacia otro lado. Mi vida fluye mucho mejor, mis relaciones son mucho mejor, mi trabajo es mucho mejor, es más fluido. ¿Por qué? Porque estoy constantemente organizando todo en base a mi ciclo menstrual, a mi energía disponible, a las capacidades y habilidades que se me despiertan en cada ciclo y cada ciclo, en cada fase pueden tener ciertas variaciones, porque hay otras cosas que influyen. Pero cuando yo mes a mes me organizo en base a mi ciclo, todo fluye mucho mejor. Cuando, por ejemplo, hay meses en los que quizás entran muchos clientes, todo es como más hay menos tiempo como que de tener esos momentos de flexibilidad o menos tiempos de esos de relax, ¿no? Como para pensar y para organizarte. Y quizás entro en el hacer sin querer, porque ¿cómo se dice? Tendemos a eso, es una tendencia, ¿no? Porque se nos ha criado así, se nos ha enseñado que hay que hacer, resolver, reaccionar, bla, bla, bla. Entonces, cuando caigo en eso, me doy cuenta que todo empieza a colapsarse, que el estrés se me sube a unos niveles que no son normales y que mi cuerpo empieza a somatizar y a encontrarse fatal. Entonces, no me sirve, no me sirve. Para mí, mi ciclo menstrual y alinearme a mi ciclo menstrual es sinónimo de bienestar, es sinónimo de absoluta devoción hacia mí misma. Entonces, eso hace que todo lo demás resulte mucho mejor, que todo lo demás sea más rico, más disfrutable, salga más amoroso, en fin, muchas cosas. Y luego también hay algo muy interesante y es el tema de la anualidad, de la estacionalidad. No es lo mismo organizarte por trimestres, tal cual está en el calendario gregoriano, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Que te pilla ahí como entre medias de las estaciones. Y claro, a nivel, por ejemplo, en España, a nivel tributario, es lo más fácil porque tú cada trimestre tienes que ir presentando unos impuestos, entonces es como que ya te lo meten te lo meten como casi como a empujones, ¿no? Tiene que ser este trimestre, así al trimestre te tienes que ir organizando. Pues yo llevo muchos años organizándome estacionalmente. Es decir, yo me organizo en función de las estaciones. Para mí no funciona igual en verano, ni mis necesidades son las mismas en verano que en invierno, ni que en otoño y en primavera. Por tanto, desde que me organizo estacionalmente, que antes yo creo que era como más
más intuitivo por el tema de que en septiembre empiezan las clases, entonces yo empezaba a organizarme septiembre, octubre, noviembre, pero luego ya en diciembre era como que ese mes de diciembre se quedaba medio ahí suelto y volvía a organizarme enero, febrero, marzo. Y hasta que dije, ok, no, yo me voy a organizar septiembre, octubre, noviembre y luego diciembre, enero, febrero. Entonces, si yo en diciembre, antes de entrar a las navidades, a las fiestas, yo ya proyecto esos 3 meses y sé que en ese lapsus de diciembre, enero hay un espacio de vacaciones, hay un espacio de tranquilidad y yo no tengo que estar en enero pensando en planificarme porque ya lo he hecho en diciembre, wow, para mí es increíble. Y en septiembre me planifico anualmente, de septiembre a septiembre. Entonces, para mí, esa planificación es la más intuitiva, me permite planificarme a nivel estacional y no a nivel trimestral como lo dicta el año. Y lo siento más natural. De hecho, mis momentos de planificarme no son uno de septiembre. Es como en el 2021 cuando entra el otoño. Y lo mismo pasa en diciembre, justo antes de entrar a las vacaciones del 24 para el solsticio de invierno, solsticio de verano. En esos solsticios equinoccios son los que yo utilizo para sembrar intenciones y planificarme. Entonces, es totalmente, como ves, cambia el paradigma, pero hace que tú fluyas de manera natural con cómo funcionas. Entonces, ese es el punto uno, y ahí te dejo como la semillita para que te lo cuestiones. Segundo, delega y pide ayuda. A veces cuando estamos en un negocio pensamos que delegar, porque lo primero que vas a pensar quizás es que todavía estoy arrancando, es que no tengo dinero, ¿a quién voy a delegar? Cobran mucho, bla, 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 X, ¿no? Y a veces el delegar y pedir ayuda no tiene que ser solamente en el negocio. Delegar y pedir ayuda también es tener ayuda en el día a día, en casa, ¿no? Yo, por ejemplo, mis hijos tienen sus responsabilidades desde muy pequeños, desde que tienen 5 años, el grande que tiene hoy en día 12, él ya se encarga de su habitación, hoy en día ya él se encarga de su baño, de su habitación, 2 veces a la semana tiene que hacer la cocina, o sea, me ayuda, forma parte del equipo familiar. Y lo mismo la pequeña tiene su zona de juegos que tiene que estar recogida, en la que tiene que encargarse de 1 vez a la semana de organizarlo todo y dejarlo bien bonito, y su habitación, su rincón de su habitación lo mismo, o sea, son varias cosas que delego en ellos, delego en mi familia. Yo no cae todo en mí, o sea, porque si no sería imposible, no cae todo en mí, somos un equipo. Eso por un lado. Por otro lado, si tienes ayuda extra, yo que sé, una hermana, un padre, una madre, abuelos de los niños, ¿no? Que te puedan echar una mano también. Y otro punto importante es, que esto yo creo que viene de mi cultura, ¿no? En Venezuela, donde yo soy, es muy normal tener en casa ayuda externa, ¿no? Para que te cuiden a los niños o para que te limpien la casa o te hagan comida o lo que sea, ¿no? Entonces, allí es muy fácil tener a gente, ni siquiera tiene que ver con clases sociales, o sea, yo cuando vivía allá no tenía una clase social alta y yo tenía a mi nani y mi abuela tenía una chica que le ayudaba con las comidas, con la casa, no sé qué. Entonces, aquí lo primero que hice, cuando yo empecé a ganar dinero en mi negocio, lo primero que hice fue contratar a alguien que me ayude a limpiar la casa 1 vez por semana, mínimo completa, a fondo, ¿no? Y viene 1 vez en 3 semanas a mantenerla. Entonces yo simplemente limpio sobre limpio, la mantengo, la sostengo y eso hace que me libere mucho tiempo, me libere mucha energía, no tengo que estar preocupándome por esas partes, ¿no? Entonces, a veces delegar no solamente es delegar dentro del negocio, buscar un asistente virtual, buscar X cosas, no. A veces delegar tiene que ver también con esto. Otra cosa importante, hoy en día existen muchas herramientas, y esto hablaremos dentro del bullet del Business Planner que estoy creando. Va a haber un apartado que va a ser el kit de herramientas, porque hay muchas herramientas que te pueden ayudar a delegar ciertas acciones sin necesidad de contratar a nadie, sobre todo al principio, cuando quizás no estás a la labor de pagar un sueldo, porque obviamente sí, hay cosas que son altamente costosas y que a veces cuesta, ¿no? Encontrar a alguien que no se lleve lo que prácticamente estás ganando al principio. Entonces, es normal que delegar y pedir ayuda en ese sentido no se tenga ni siquiera en cuenta todavía. Pero sí hay muchas otras maneras de pedir ayuda y de delegar cosas y de no hacerte cargo de todo.
¿vale? El tercer punto, establecer prioridades claras. Y esto lo toqué bastante claramente en el episodio anterior y creo que es sumamente importantísimo. ¿Por qué? Porque si tú tienes claro tus prioridades, yo, por ejemplo, em, hubo un momento en el que no tenía esta ayuda, ¿no? en casa y una de mis prioridades era la casa, porque yo necesito trabajar en espacios donde haya belleza y limpieza. Es como algo que, o sea, yo no puedo, dentro del desorden me agobia muchísimo. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso de remodelación, de donar cosas y de reorganizar ciertas cosas porque a veces entran más cosas de las que salen y vuelve otra vez el desorden. Entonces, esas cosas a mí es como que me colapsan. Y para mí hubo un momento donde la prioridad era la casa y eso me llevaba mucha energía. Y ahí fue cuando decidí que lo primero que iba a delegar era eso, era ayuda en casa, ayuda a que me ayudaran a limpiar, a que me ayudaran a organizar y a mantener todo en su sitio. Y también eso me ayudó a establecer prioridades de a mis hijos y a mi esposo, de que cada uno se encarga de lo suyo, cada uno tiene sus espacios, cada uno sabe su ropa, cada uno tiende, o sea, hay cosas que cada uno tiene lo suyo y eso hace que los padres, que son los que nos encargamos de todo, porque en mi caso soy muy afortunada de que mi esposo y yo hacemos por igual, no hay una diferencia de que él haga más que yo más que él, pero siempre que tienes una familia con hijos, pues toda la carga suele caer en los padres, como que los niños no están para hacer nada. Y realmente nuestros hijos, por ejemplo, son parte del equipo y tienen sus responsabilidades de acuerdo a sus edades, pero sí que las tienen. Y el que ellos tengan sus propios espacios, sus responsabilidades, hace que nos descarguen mucho a nosotros, ¿no? A nivel energético que tenemos que dedicar también a nuestras horas de trabajo. Entonces, establecer tus prioridades es muy importante. Saber qué es prioritario para ti te va a ayudar a enfocarte en eso que es prioritario y no sentir culpa si otras cosas se quedan sin atender porque lo prioritario ya está atendido. Entonces, lo otro no es que se quede relegado y que no le vas a hacer cuenta porque si no, entonces se va a acumular ahí la mierda, ¿no? Pero sí que cuando hay días en los que es demasiado y tú tienes claro tus prioridades, tú te enfocas en tus prioridades y se siente rico porque tú sabes que lo prioritario está resuelto, lo prioritario está atendido y lo otro se va a ir solucionando. Entonces es una sensación de liviandad absoluta, saber claramente qué es lo importante. Hay otra cosa que aquí es clara y hay cosas, bueno, yo hace mucho tiempo que no tengo cosas urgentes. Pero sí es verdad que muchas veces se nos acumulan, sobre todo si llevas un sistema en el que vas procrastinando, se acumulan cosas que son urgentes porque tienes que resolver ya, porque tienen una fecha límite, porque tienes que entregar y son urgentísimas de solucionar y quizás ni siquiera están en tu área prioritaria, pero tienes que atender. Esas cosas, yo en mi caso, cada vez se han reducido muchísimo porque no dejo que las cosas se me vayan al tiempo extremo de entregas a última hora, ¿no? Y intento planificar con ese grado de flexibilidad que hace que yo no tenga que estar llegando a cosas urgentes, corriendo y como solucionando baches en el momento, sino que lo voy haciendo en el camino, en el proceso, ¿no? Entonces, pero es importante aquí que entiendas que lo urgente es porque tienes que resolverlo ya, porque hay una fecha límite, lo tienes que entregar y tiene que ver con tu reputación, tiene que ver con tu trabajo profesional, tiene que ver con quizás una cita en el médico, tiene que ver con cosas que tienen su horario y es también como honrar tu palabra, ¿no? De alguna manera, tienes que cumplir. Y eso es urgente y quizás no es lo más importante y quizás no estás con la energía de hacerlo, pero tienes que responder. Y que tú no estés con la energía de hacerlo no quiere decir que no puedas hacerlo. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tú puedes. Tienes suficiente fuego interno para conseguir hacer lo que quieras. Pero la cuestión es no ir siempre apagando fuegos. Esa es la cuestión, poder vivir tranquila, con serenidad, con calma, fluyendo. Pero si en el momento en el que tienes que apretar, porque tienes que cumplir unos horarios, porque tienes que cumplir una entrega, porque tienes que cumplir algo, tú puedes hacerlo. Incluso aunque estés con la energía baja, en el sentido de... porque a veces podemos convertir como que esa adaptarme a la energía disponible o adaptarme a mi ciclo menstrual lo podemos convertir como también en excusa para no hacer lo que hay que hacer. Y muchas veces se acumulan cosas urgentes que hay que hacer
Y nada de lo anterior te lo va a impedir si tú no quieres. Si tú sacas, tú puedes sacar energía interna y hacerlo, ¿ok? Fortaleza interna y hacerlo. Ahora, si tú constantemente estás apagando fuegos en cosas urgentes es porque no tienes una planificación flexible y fluida. Algo está mal, ¿ok? Y luego, por otra parte, está lo importante que tiene que ver con eso que realmente es importante para ti en el día a día o en mes a mes o lo que sea, ¿no? Lo que tú te plantees como importante en tu planificación, como prioridad. Entonces, el punto 3, este punto de las prioridades, de tener claro qué es urgente y qué es importante, es clave para que realmente tu fluir se sienta bien, se sienta que estás llegando a lo que quieres llegar. Aquí tiene que ver con eso, con no es llegar a todo, es llegar a lo que eliges llegar. Y el qué elijo llegar tiene que ver con tus prioridades. Tú tienes que saber a qué eliges llegar. ¿Y qué te está dando eso que eliges llegar? ¿Y cómo suma eso a tu futuro lo que eliges llegar o a tu presente? ¿Ok? ¿Cómo eso realmente está alineado a ti? ¿Cómo eso realmente te suma a ti? Si tú no tienes claras tus prioridades, pues cuando lleguen los momentos de agobio o de que el tiempo es limitado o de que tienes que hacer algo urgente, te vas a agobiar y vas a volver a entrar en la procrastinación, en la acumulación, en el hacer cosas por hacer y eso va a quitar el sentido y la sensación de que realmente la vida se te está dando, ¿vale? Sino que te vas a ir al extremo de no me da nada, no me da la vida, no me da el tiempo, no me da nada. Punto 4. Practica el amor propio y el autocuidado sin culpa. Y esto es sumamente importante. No tiene ningún sentido crear una planificación en el que te enfoques todo a hacer hacia afuera y no le dediques tiempo al ser, al autocuidado, al amor propio, al tiempo contigo, al silencio, al baile, a lo que sea que a ti te llene. Porque eso es lo que va a ayudar a que se reenergice tu fuego interno, a que tu llama interna esté constantemente encendida y desde ahí es de donde vas a obtener la energía que requieras para hacer lo que deseas hacer, lo que eliges hacer. Entonces, si tú no tienes tu fuego interno encendido, o sea, esto es como quien quiere hacer funcionar algo que no tiene pilas. Entonces, ¿sabes cuando un aparato no tiene pilas y como que arranca, pero enseguida se apaga y lo tienes que volver a arrancar y enseguida se apaga y va así como que en cámara lenta porque no tiene pilas y no termina de arrancar como tiene que ser? Así estás tú cuando no tienes tu fuego interno encendido. Y esto pasa porque no te estás dedicando suficiente autocuidado y tiempo de amor propio para ti. Tiempo de estar contigo y de conexión contigo y de avivar ese fuego. Justo estamos leyendo en Fem Business, que es la membresía, donde te invito absolutamente a entrar. De verdad que sí que te invito a entrar a esa membresía porque abordamos mucho en cuanto a cómo vivir la vida con consciencia, con presencia, con intención, con sentido y cómo cómo alinear el negocio a esto. La gestión, la lideración del negocio, cómo alinearlo a esa vida llena de gozo y de disfrute. Y justo este trimestre estábamos leyendo sobre Despierta tu fuego interno, que es un libro que te recomiendo muchísimo. Te diría el nombre de la escritora, pero es que es un poco lioso. Su apellido o su segundo nombre es Amara. Es un libro potente, muy potente, que tiene que ver con cómo despertar tu fuego interno y tiene que ver con esa conexión mente, espíritu, cuerpo, que alineado y armonioso, ¿no? Tiene que ver con esa conexión contigo, con lo que realmente te enciende, te satisface, te llena, con tu fe, con tu con tus intenciones, con lo prioritario. O sea, es muy potente este libro y hemos ido trabajando con ejercicios cada uno de los capítulos, quedan dos. Y realmente cuando tú dedicas ese tiempo a estar contigo, a observarte, a reconocer quién eres, a recordar quién eres, a conectar con ese fuego interno, con esa llama que se enciende por dentro y que ahí entiendes que es vivir desde la pasión, que es vivir desde un sentimiento de, wow, me encanta lo que estoy haciendo, me llena lo que estoy haciendo, aunque esté cansada, pero mi fuego interno está tan encendido, está tan vivo que esto es súper rico y lo elijo todos los días y me encanta hacerlo todos los días. Y esto tiene que ver con el dedicarte tiempo a ti misma, sin culpa. Un tiempo que se sienta rico, que se sienta vivido desde un espacio de calma, no desde, ay, venga, rápido, que tengo que hacer esto porque luego me toca hacer. No, 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 desde la calma absoluta, desde la calma absoluta.
y en ese momento hacer lo que a ti te nazca hacer, lo que en ese momento sientas que va a añadirle una chispita a ese fuego interno. Bien sea estar en silencio, una caminata, bailar y escuchar música, escribir. Yo estoy muy en contra de todos los días tienes que hacer meditación, todos los días tienes que hacer yoga, todos los días para ser un poco tal. Yo estoy totalmente en contra de esto porque, bueno, será por cómo funciono yo, pero no todos los días necesito lo mismo. Hay días que necesito hacer ejercicio de fuerza y darlo con todo y gritar y hacer el ejercicio de esos que te queman y que terminas gritando porque no aguantas de dolor. Y eso me permite liberarme y hay otros momentos en los que necesito absoluta calma, tirarme en el sofá, ponerme música de fondo, aromaterapia, escribir o leer. Hay veces que me apetece simplemente ver Netflix y eso para mí es un momento de autocuidado, de amor propio, porque me estoy dando lo que necesito. Sin el juicio de, ay, es que deberías estar. No, sin juicio, sin culpa, sin remordimiento, sin nada. Simplemente es fortalecer la relación que tienes contigo misma, la conexión que tienes contigo misma. Y esto, créeme, que va a ayudar a que sí te dé la vida, a que tengas claras tus prioridades, a que respetes tus ciclos naturales y tu funcionamiento natural, a que pidas ayuda cuando lo necesitas, porque yo a veces a mi esposo le he dicho, llévate a los niños a la piscina, llévatelos al parque, llévatelos a donde quieras, necesito al menos 2 o 3 horas sola, de soledad. Y qué rico se siente cuando pides ayuda y delegas sin culpa, sin culpa. Porque si tú sabes lo que necesitas y sabes comunicar lo que necesitas a las personas que tienes a tu alrededor, sin, o sea, de una manera súper natural, o sea, es lo que necesito, no tiene nada que ver, no hay una connotación detrás, no hay nada. O sea, simplemente necesito estar sola porque eso a mí me nutre, me reenergiza y en estos momentos lo necesito, ya está, te lo das. ¿Vale? Y eso es muy importante. El practicar el autocuidado sin culpa, el amor propio, la conexión contigo misma. Y ya no solamente en un horario rígido, sino hay momentos en los que necesitas parar todo y simplemente estar un momento solas contigo y hacer X cosa. Date eso porque necesitas que ese fuego esté encendido para poder darte de la mejor manera hacia afuera. Esto no es algo de egocentrismo, esto no es algo de que ay, qué egoísta, solamente piensa en ella y tal. No, esto no tiene nada que ver con eso. Porque cuando tú te estás nutriendo a ti, cuando tú te estás dando lo que necesitas, eso hace que tú luego te puedas entregar de una mejor manera, que luego puedas dar tu 100%, puedas eh, sembrar y estar para los demás de una manera más tranquila, más amorosa. Entonces yo, por ejemplo, me doy cuenta que cuando entro en amargura, que es mi no ser, necesito esos momentos, ampliar esos momentos conmigo mismo para volver a mi centro y no entregar esa amargura a nadie, no pagar mi amargura con nadie, porque nadie se merece eso que me está pasando a mí, ¿no? Y que simplemente volviendo a mí, volviendo a mi centro, simplemente lo libero y vuelvo a ser, ¿ok? El punto 5 es comunicar sin límites, que tiene que ver con el anterior. Si yo necesito un espacio de autocuidado, de silencio, de estar sola y soy capaz de comunicar claramente a mi familia lo que necesito sin sentir culpa, sin sentirme mal, ellos lo entienden porque hay una comunicación fluida y se van y me dejan ese tiempo sola, wow, qué rico es eso, ¿no? Y eso tiene que ver con una comunicación y con un límite y con autoconocimiento, el saber cómo funciona cada persona de tu entorno, de tu vida, ¿no? De los que influyen en tu día a día, cómo funciona cada uno, qué necesita cada uno en X momento. Esto es importante porque yo puedo querer algo. Antes yo recuerdo que al principio cuando mi esposo no era mi esposo y éramos novios y yo le decía que para mí era muy importante tener momentos de soledad, absolutamente. Recuerdo que la primera vez que me fui un fin de semana sola a un hotel fue difícil para él, pero luego lo he entendido y es algo que hago recurrentemente, una vez al año o una vez cada 2 años lo hago. Eh, y la primera vez para él fue chocante, ¿no? Pero luego se dio cuenta que es que luego vuelvo de eso como, ay, me quité como muchas capas. Y para mí es importante esos tiempos de soledad, esos tiempos de estar absolutamente sola. Y cuando ellos lo entienden, saben que estar sola no es porque mamá está enfadada, no es porque mi esposo está enfadada, no es porque hemos hecho algo malo, no, es porque ella simplemente necesita recargarse. Otra cosa del tema de los límites es entender muy bien dónde están tus límites en cada una de las áreas de tu vida. Dentro de la rueda de la vida es importante que observes dónde están tus límites ahí. Es decir,
Por ejemplo, en el trabajo, mis límites es no trabajar estos horarios. Hay horarios que yo no trabajo. Por ejemplo, no pongo sesiones a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana. 9, 10 de la mañana, no, a partir de las 11. Después de comer, 4 o 5 de la tarde, tampoco hay sesiones. Es muy raro que yo haga una excepción, o sea, a las 4 de la tarde, yo qué sé, tiene que ser alguna clienta que realmente lleve tiempo con ella y quiera un espacio ahí, pero si no, no. Fines de semana yo no hago sesiones, ni atiendo llamadas, no. Son límites, son cómo yo funciono, que para mí es importante respetar. A partir del viernes por la tarde yo ya estoy out, o sea, fuera, para todos. Yo estoy enfocada 100% en el disfrute y en mi familia. Entonces, son mis límites. Y cuando tú las comunicas de manera clara a tus clientes, también otro límite es la importancia de la flexibilidad. Es importante que ellos entiendan que yo, ante todo, soy madre. Si yo tengo que cambiar una reunión porque uno de mis hijos, esto me ha pasado, por la mañana se ha caído o le ha pasado en el cole y he tenido que ir a por él y he tenido que anular una reunión, es algo sumamente normal. Mis clientes lo entienden porque desde el minuto cero saben esto, saben este grado de flexibilidad y saben que puede pasar y que si les pasa a ellas yo también lo voy a saber respetar. Entonces, esto es importante, es una comunicación, que todo el mundo entienda cuáles son los acuerdos, ¿no? De lo que hay. También otra cosa importante es poner los límites a tus hijos. Si te organizas, si estás en tu casa, tienes un espacio de trabajo en tu casa y vives con otras personas, yo en mi caso son mis hijos, ¿no? Pero puede ser con tu esposo, con tus padres, con tu roomie, con quien quieras, ¿no? Saber poner los límites. Si yo tengo la puerta cerrada de esta habitación, estoy trabajando, nadie puede molestarme. Tiene que ser algo muy urgente, si no, absolutamente es como si no estuviera, es como si yo me hubiese ido a una oficina fuera de casa. Y esto es algo que yo he tenido que educar a mis hijos y a mi esposo con mucha paciencia, porque al principio era difícil, y primero era como la puerta entrecerrada para que no me la tocaran, simplemente la podían abrir un poco y ver. Luego poco a poco ya llegó un momento que yo dije, ok, cierro la puerta está cerrada, mamá no se molesta, está en su oficina. Y su oficina es como si se hubiese ido fuera de casa. Entonces, si la puerta está abierta o entreabierta, sí puedo entrar, primero ver qué está haciendo y en función de lo que está haciendo puedo interrumpirla o no. Pero ya no es un trabajo de tanta concentración, por tanto se las dejo abierta porque saben. Cuando yo estoy grabando lo mismo, hijos, de tal hora a tal hora, yo grabo con mis hijos en casa. No pasa nada, yo tengo reuniones con mis hijos en casa, no pasa nada, pero hay una comunicación y unos límites tan claros y establecidos que ellos saben cuando mamá está ocupada, cuando mamá tiene que grabar y necesita silencio, y lo respetan muy bien, porque hay esos acuerdos, están muy claros esos límites y hay mucha comunicación. Entonces, esta comunicación la tienes que hacer con las personas que influyen en tu entorno laboral, con las personas con las que convives, también puede ser con las personas, por ejemplo, a mí me ha tocado decirle a mis hermanas y a mi madre, no me llames de tal hora a tal hora porque no voy a contestar. Entonces, al principio no lo entendían, me seguían llamando porque ellos creen que estando en casa yo puedo atender a la hora que quiera. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo tengo mi teléfono sumamente silenciado de, por ejemplo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde y esa hora es muy difícil que yo coja el teléfono. Entonces, como sé que nadie va a llamarme que sea muy importante, si son cosas de, yo que sé, de telefónica y esas, no me interesa perder tiempo en eso. Entonces, ellos saben cuál hay otra vía donde pueden comunicarse conmigo si es algo urgente, pero solamente si es algo urgente. Y ellos todos conocen esa vía de comunicación si necesitan algo conmigo urgente, porque me salta automáticamente en el ordenador y sale, ¿no? El aviso de que es urgente y que tengo que contestar. Pero si no, eso no lo utilizan. Entonces, si me llaman al teléfono y no contesto, es porque no tengo el teléfono en la mano, por tanto estoy ocupada en una reunión, trabajando en lo que sea. Pero si no contesto es porque realmente no puedo contestar, porque no tengo el teléfono a mano, porque está apagado, en modo avión o lo que sea. Entonces, ahí es muy claro y que ellos entiendan que eso no quiere decir que no estoy para ellos, eso no quiere decir, ellos pueden comunicarse conmigo en otros horarios, ¿no? Entonces, esto de la comunicación, los límites también es muy importante para el tema de organización, planificación y todo esto. El punto 6, tener claro un propósito, tener claro una motivación. Cuando tú te planificas, organizas y todo lo que haces tiene un sentido, tiene una intención, tiene un propósito, tiene una misión clara, wow, es que todo como que
empieza a tener un significado totalmente diferente, un peso totalmente diferente, cómo lo abordas es totalmente diferente, el entusiasmo que le pones, la ilusión que le pones es totalmente diferente. Entonces, a veces yo no quiero agobiar, que te agobies con que es que no sé cuál es mi propósito. No tienes que tener un propósito como siempre el mismo propósito y como que un propósito que sea el qué hacer en tu vida o a qué has venido a tu vida. No tiene tanto que ver con eso, sino cuál es la intencionalidad de planificar lo que te estás planificando. ¿Qué intencionalidad hay atrás? ¿Qué es lo que te motiva a que esto lo lleves a cabo? Eso va a hacer que cada vez que te pongas con ese trabajo, con ese proyecto, con esa planificación, si conectas con esa intencionalidad que has marcado o con esa motivación o con ese propósito para eso que has planificado, va a ser como que ya sé por qué estoy haciendo esto. Esto tiene un sentido, no lo estoy haciendo porque tenga que hacerlo, no lo estoy diciendo porque el gurú de turno me dijo que tenía que hacerlo, lo estoy haciendo porque hay un sentido. Y el sentido no tiene que ser el propósito, no tiene que ser ganar, no es el objetivo, no es ganar X cantidad o vender X cursos o vender X lo que sea, no tiene que ver con ese objetivo, sino con lo que vas a dar, con lo que va a suponer que tú hagas eso que estás planificando, que te has planificado. Y esto es sumamente importante. Esto hace que tu planificación se sienta algo como el compromiso se eleva por 1000. Entonces, cuando tú, aunque no tengas ganas, cuando tú tienes un propósito, una misión y lo que estás planificando tiene un sentido, tú dices, es que esto vale la pena, esto vale que yo hoy le meta un poquito más de energía, esto vale que yo hoy, aunque no tenga el mood, me cree el mood para crearlo, porque, uy, qué rico se siente sumar a esto, ¿vale? 7. Utilizar herramientas de organización que sean ideales para ti. Y cuando hablo de que sean ideales para ti, no se trata de tener un montón de herramientas, sino de encontrar tu propio kit de herramientas, el tuyo propio. Yo soy una apasionada de las herramientas. He probado muchas herramientas. He tenido muchos sistemas de planificación con diferentes herramientas. A día de hoy tengo un kit de herramientas muy simple que consta de dos cosas para planificarme y luego un pupurrí de herramientas para apoyar esa planificación y esa creación. Pero no siempre fue así. Muchas veces me he encontrado con un montón de herramientas y aquí tengo que hacer la lista y aquí tengo que hacer no sé qué, y aquí tengo que hacer no sé cuántos. Yo te recomiendo que pruebes. Como te digo, dentro del Business Planner vamos a tener una sección que va a ser como la sección de kit de herramientas para que tú diseñes tu propio kit. Pero es importante que el kit lo diseñes en base a cómo funcionas tú. Y vuelvo a lo mismo, puede ser muy interesante para un montón de gente planificarse digitalmente y que sea lo más fácil porque te lo llevas a todos lados, porque lo tienes en todos tus dispositivos, pero resulta que para ti la mejor forma es la análoga, porque tener todo en una agenda te da una claridad, una paz mental, una organización que no lo sabes cumplir de otra manera. Entonces, ¿quién es nadie para decirte cómo organizarte tú y qué herramientas utilizar tú? Si la cuestión es crear un kit que se adapte a cómo funcionas tú, a cómo fluyes tú, a cómo es ideal para ti. Y esto es importante. Hay diferentes, como te digo, hay diferentes herramientas, métodos, gestión de tareas, que tiene que ver con cómo planificarte. Lo primero es diseñar el cómo es mi planificación. Por ejemplo, yo utilizo mucho una herramienta que mide el ciclo menstrual y eso me ayuda a la hora de planificar mi mes, decir, ok, esta semana voy a estar en esta fase, esta semana voy a estar en esta fase, me siento de esta manera, me gusta mucho trabajar con la luna, sé que puede haber una influencia lunar de ese sentido, ta, ta, ta. Y en base a eso me voy planificando, como te digo, de manera flexible para poder mover, porque ningún ciclo es igual al otro. Y eso lo hago a nivel analógico, es decir, en papel. Yo tengo mi planner mensual donde ahí veo absolutamente cómo es mi mes y cómo me voy acercando a mi ciclo. Ah, ya entiendo por qué estoy así. Si yo veo cómo me voy acercando a mi fase premenstrual, por ejemplo, y estoy como muy agobiada y estoy como muy ansiosa, lo que sea, y miro el calendario y digo, ahora lo entiendo. Ya entiendo, tranquila, no pasa nada. ¿Cuáles son mis kit de salvavidas, ¿no? Vamos a llamarlo así, que yo no lo llamo así, pero bueno.
kit de salvavidas es como que en esos momentos en los que yo necesito otras cosas y no me las estoy dando, ¿qué puedo hacer en esta fase que me suele venir bien y que ya he detectado porque me he ido mapeando que me va bien? Entonces ahí agarro, voy a hacer un poco de baile, voy a hacer un poco de no sé qué. Y esto sobre todo cuando no soy capaz de entender qué me pasa, que esto pasa, a mí me pasa, como que no soy capaz de entender qué me pasa y qué necesito. Entonces tiro de ese kit salvavidas, vamos a ponerlo de esa manera, ese nombre, aunque no tiene ese nombre, pero bueno, sí que tengo esa lista como de, en esta fase me suele servir esto. Y si en ese momento no sé realmente qué necesito, pues tiro de esa planificación esa guía, ¿no? Que yo misma me he hecho de mi propia autoobservación, porque no a todas nos va a venir bien lo mismo. 8. Y último punto, crea una red de apoyo. Cuando tú estás conjunto a otras mujeres que también lideran negocios, que quizás son madres, que tienen la misma visión de vida que tú, que quieren vivir el presente, en mi caso, no quiero vivir el presente, quiero disfrutar cada momento, no quiero perderme de los mejores momentos de mi vida. Amo y me encanta tener momentos con mi esposo. O sea, para mí es un no negociable porque también me reenergiza un montón cuando tenemos nuestras horas de conversaciones, cuando tenemos nuestros momentos de mimitos, o sea, yo eso no lo cambio por absolutamente nada. También mi no negociable es estar conmigo, tener momentos de soledad para mí. Entonces, cuando yo encuentro una red de apoyo, un grupo de mujeres que tienen esa misma filosofía, que les importa mucho el presente, que les encanta lo ordinario y dentro del ordinario ven un extraordinario que quita todo el sentido. Y en base a disfrutar eso van construyendo un mejor futuro, entonces te sientes arropada, te das cuenta de que no eres la única que está en la misma situación, te das cuenta de que hay muchas madres pasando por lo mismo, que la vida no es Pinterest ni Instagramable como nos lo quieren hacer creer, que hay cosas que ocurren, que la vida es un sub y baja constante, que te da una de cal y te da una de arena, un día estás súper bien, otro día puedes estar un poco peor y está bien. Y cuando te abres a un grupo de apoyo, a una red de apoyo de personas que vibran contigo y te sientes en un lugar seguro, un refugio donde tú puedes conectarte, conversar, bajar a la mesa, tener un café online y decir, vamos a charlar. O sea, no vamos a aprender nada, vamos a charlar, vamos a desahogarnos, vamos a hablar de, mira, me está pasando esto y no sé cómo gestionarlo, denme ideas, cómo lo hacen ustedes y te nutres desde otro lugar, desde un lugar más realista, más de la vida del día a día. Esto no tiene precio, esto no tiene precio, no hay precio que haga esto. Y esto es justo lo que yo conseguí hace unos años con Comunidad FEM, que hoy en día ya no existe Comunidad FEM, pero yo recuerdo que cada domingo o a veces los viernes hacíamos un cafecito virtual y pasábamos horas charlando, tomando café, merendando juntas y hablando de un montón de cosas. Cosas que no eran de vamos a aprender sobre el negocio, no, no, vamos a hablar de nuestro día a día, cómo gestionamos, cómo solucionar esto con tu esposo que no entendía que tenías que irte a un evento sola en tal sitio, no sé, cosas que en la vida cotidiana suelen pasar y las que nos estamos adentrando en un mundo totalmente diferente a lo convencional, pues hay situaciones que se suelen presentar con la familia, con los hijos, con el esposo, con los amigos, que no entienden tu forma, sobre todo si estás en un entorno en el que no emprende nadie más que tú, que eso es algo que me pasa a mí, ¿no? Yo no, nadie de mi entorno entiende cómo ahora mismo me están llamando mi hermana para ir a comer y claro, estará llamándome diciendo, es que claro, tú no contestas, seguramente voy ahora a comer y me dirá, claro, es que tú no contestas. Porque no es algo malo, o sea, no es que ellos me quieran echar algo en cara, no, es que simplemente no lo entienden porque no viven este modo de vida que tengo yo. Entonces no entienden que un día pueda estar súper disponible y otro día simplemente no estoy disponible. No entienden que hace una hora haya estado hablando conmigo y yo estaba relajada y ahora de repente estoy ocupada. Entonces, esa flexibilidad que yo tengo en mi día a día, cuando ellos van 8 horas a trabajar en un horario fijo, luego tienen ese tiempo libre y no piensan en trabajo, esa forma en la que yo tengo de vivir, obviamente no la entienden. Entonces es normal, ¿no? Antes me ofuscaba, antes me enfadaba porque sentía que no me entendían y que no hacían nada para entenderme y ahora entiendo que no me entiendan. Pero ¿sabes qué me ha llevado a entenderlo? Tener una red de apoyo y entender que somos muchas pasando por lo mismo, que somos muchas queriendo
tener vida familiar, vida social, ser madres y a la vez tener nuestros proyectos, no abandonar nuestros proyectos. Y yo soy de la fiel creencia de que no tienes que renunciar a nada que no quieras. Tú puedes tener tu negocio y puedes ser madre a tiempo completo, en el sentido de que obviamente no a tiempo completo las 24 horas, porque entonces no tendrías un negocio y otras cosas. Pero puedes tener ese tiempo de ser madre, de estar presente, en mi caso, ¿no? Hablo mucho de madre porque al final es como mi caso y mi situación. Pero me da igual si es, no, es que yo quiero tener mucho tiempo presente con mis amigos y a la vez seguir con mi negocio. No quiero que mi negocio se sienta abandonado, pero sé, también tienes que ser muy consciente de que no va a ser igual que una persona que dedica el 100% del tiempo a su negocio. Que esa persona se va a estar privando de tener ocio, de tener familia, de tener un montón de cosas que tú te estás gozando, que tú te estás disfrutando, que tú estás teniendo, ¿eh? Pero esa persona va a estar mucho más adelantada en su negocio, porque toda la energía y todo el tiempo lo está dedicando a su negocio. Entonces, compararte con esa persona no tiene ningún sentido. Esa persona está perdiéndose de cosas que para ella quizás no son tan importantes y eso está bien porque es lo que está eligiendo, pero que tú sí que estás eligiendo vivir hoy. Entonces, sea lo que sea que elijas, bien enfocarte 100% a tu negocio o bien tener otros frentes abiertos importantes, que sea desde un espacio de esto es lo que yo elijo, a esto es a lo que yo quiero llegar. Y desde ese lugar conectada completamente con lo que a ti te llena, lo que para ti es importante y valioso, entonces vas a poder vivir una vida en la que digas, sí, me da la vida para lo que yo quiero que me dé la vida, me da la vida para disfrutar el día a día tal y como yo he decidido hacerlo. Espero que este episodio te haya gustado. Vamos a dejarlo aquí, se ha hecho bastante largo. Seguiré trayendo cosas si quieres que desarrolle alguno de estos puntos en particular. Como te decía, te invito a que dejes aquí abajo cualquier pregunta. También te voy a invitar a que que me dejes una reseña en Apple Podcast o unas estrellitas en Spotify para llegar a más mujeres y hacer ver que hay formas diferentes de hacer las cosas, hay formas diferentes de tener negocio, hay formas diferentes de vivir la vida y todo no tiene que ser eh, veloz, rápido, con unos resultados descomunales, porque eso va a llegar, pero lo importante es que llegue, que mientras llegue tú lo vivas como tú quieres vivirlo. Porque si tú lo vas a hacer llegar desde un estado en el que tú estás sacrificando tu vida, eso te va a hacer sentir un vacío, una desconexión con tu fuego interno, un estrés y una frustración que no va a valer la pena. No va a valer que tú llegues a eso porque te vas a sentir vacía. Y esto es algo que yo lo he conseguido y me he sentido vacía y he visto muchos clientes conseguirlo y sentirse vacías y decir, no era lo que realmente sentía que, o sea, realmente no me ha hecho sentir feliz. Quiero equilibrarlo todo, quiero tener una vida completa, quiero tener una vida plena. Y una vida plena a veces se trata de saber qué es lo que a ti te llena, saber qué es lo que a ti te satisface y darte eso que realmente a ti te llena. Y lo demás, dejar que vaya creciendo y expandiéndose al ritmo que tú marcas, al ritmo que a ti te apetece vivir, al ritmo que para ti te hace bien en este momento y en cada uno de los momentos. Ahora será más slow, luego puede ser un sprint, luego puede ser... o sea, da igual, deja que cambie y que se adapte al momento vital que estás viviendo. Que en función de tu momento vital y de cómo quieras vivirlo, entonces todo lo demás se alinee a eso. También te invito a que entres a Fen Club. Fen Club es un espacio en el que semana a semana envío la coffee letter y la bitácora, donde hablo mucho del detrás de escena de mi vida y de mi negocio y también de tips y cosas que puedes hacer para impulsar tu propio negocio y para poder hacer que tu negocio pueda darte los frutos que deseas sin necesidad de sacrificar tu vida, gozándote y disfrutándote el proceso. Esto lo puedes conseguir, esto lo puedes recibir en Fen Club, que es gratuito, o hacer el upgrade y subirte a Fen Business, que es donde ya nos metemos de lleno a alinear la vida y el negocio para vivir tal y como quieres vivir en el día. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.